Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Un tema siempre actual, importante para tratarlo. Quizás hoy más porque es el día, pero en realidad sabemos que cuando hay una emergencia, cuando hay una necesidad, cuando hay un ser querido que está atravesando por un estado de salud crítico y se necesita este recurso, ahí nos preocupamos, nos acordamos y inmediatamente solicitamos donantes voluntarios. La verdad que, si bien se mejoró un poco, lo cierto es que no es la expectativa que están aguardando por lo menos desde el área de salud. ¿Y por qué? ¿Por qué razón la gente a veces se resiste a tener este gesto? Bueno, para ello está con nosotros en esta edición el doctor Rolando Libutzky. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Cristian. Te agradezco la invitación porque puedo acceder a este espacio y de esa manera difundir un poco la noticia, alentar a la gente que se solidarice, que acompañe a la población a donar sangre, digamos. Hoy, 9 de noviembre, se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. ¿Por qué motivo? Porque en el año 1914, en los primeros días de la Primera Guerra Mundial, el médico argentino Luis Agote, que pasa prácticamente desapercibido para muchísima parte de la población, tuvo uno de los inventos más importantes para la historia de la medicina, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ese 9 de noviembre del año 14, a los 46 años de edad, Luis Agote descubre que el citrato de sodio es un anticoagulante que va a permitir almacenar la sangre que se extraía de los donantes. Porque previamente a esa fecha se hacían transfusiones sanguíneas, pero ¿cómo se hacían? Se hacían de donante a receptor, en vivo y en directo, digamos. Claro. Se transfundía del donante al receptor. Obviamente ello conllevaba la posibilidad de accidentes, la posibilidad de transmisión de ciertas enfermedades y los riesgos que conllevaba en esa época la transfusión en forma inmediata y en vivo, digamos. Desgraciadamente este médico argentino no tuvo tanta difusión por el momento y la época en la que fue, y en el mismo año también otro médico en Bélgica descubrió también al citrato como anticoagulante. Descubrimiento que a mi entender es altamente relevante, porque a partir de ese momento la sangre extraída al donante podía ser almacenada. Más adelante, obviamente, la ciencia avanzó y se supo la concentración ideal del citrato de sodio y todo ello. Pero a partir de ese momento... Ahí empieza todo, digamos. Ahí empieza todo en forma, digamos, reglada, en forma más seria, y por ello, digamos, que este descubrimiento, como muchos otros, como el bypass coronario, por ejemplo, son descubrimientos argentinos que trascendieron la frontera argentina. Exacto. Pero, por ejemplo, yo diría, me animo a decir que en el día de hoy seguramente se hizo más de una transfusión sanguínea en la provincia de Misiones. Bypass coronario, no sé si se hizo alguno. Por ello la importancia del tema y por ello la importancia del hecho. Y lo que se busca es, digamos, animar a la población que sean donantes voluntarios de sangre. A todas aquellas personas jóvenes, sanas, que tengan entre 18 y 65 años de edad, se los invita a que se acerquen al banco de sangre de El Dorado o al banco de sangre más próximo a su domicilio, a que concurran de forma voluntaria y que de esta forma el banco tenga un pool o una cantidad de donantes en forma constante. Y que no sea justamente en esas situaciones de estrés que viven determinadas familias por accidente de algún familiar, o porque el familiar ya entrado en años tiene que operarse de la cadera, o tienen algún familiar enfermo con alguna de esas enfermedades sanguíneas que últimamente se ven mucho, las leucemias o algún otro tipo de enfermedad. Ahora, doctor, ¿ustedes sienten que hay una suerte de resistencia, de temor a la hora de conseguir donantes voluntarios? Porque pareciera que si tengo que comprar una rifa de 200 pesos, lo hago. Ahora, pero donar sangre y no sé. Sí, no sé si existe tanto temor o resistencia, pero es cierto, digamos, la gente tiene que trasladarse fuera de Monte Carlo, en el caso nuestro, tiene que ir al Dorado. Pueden alegar incomodidad.
pueden alegar miedo al pinchazo de la aguja. Y por otro lado, lo que creo que es lo más frecuente es que la actitud solidaria todavía no está muy inserta en la sociedad. Ahora, cuando es alguien que me toca de cerca, un conocido, un ser querido, ahí sí rápido animamos, ¿no es cierto? Exactamente. Hubo casos acá en la comunidad de gente que necesitó en forma urgente, y la comunidad accedió y concurrió a las iglesias, a las distintas asociaciones a donar sangre, pero fue en esa situación de necesidad o de alto grado de estrés que se solidarizan, y son chispazos así esporádicos que en realidad ayudan y sirven, pero lo que se busca es que tengan continuidad en el tiempo, que haya un registro de donantes voluntarios a lo largo del tiempo y mientras puedan. Porque, por ejemplo, en el caso del hombre sano, puede donar hasta 4 veces al año. 4 veces al año. La mujer, en el caso de la mujer, por una cuestión fisiológica, hasta 3 veces al año. Ahora, la pregunta es, para aquel que es donante, porque ya salen los mitos de que se va a engordar, o se va a adelgazar, o nos vamos a volver anémicos, o podemos contraer enfermedades. ¿Todo eso son mitos o hay algo de verdad? No, no, son todos mitos. Porque en realidad la extracción voluntaria de sangre se hace al individuo sano, por eso hago hincapié en eso. Que el individuo que va a donar sangre, antes del acto voluntario de donar sangre, es sometido a un interrogatorio, se le pregunta, ¿sufrís alguna enfermedad? El médico hematólogo o la técnica del banco de sangre lo interroga, lo revisan, le toman la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Entonces es importante que el donante sea sincero con las cosas que también vaya a decir. Por supuesto. Porque, por ejemplo, aquel que está consumiendo aspirina o el que está consumiendo dipirona, digo el nombre de la droga para no decir nombre comercial, tiene que ser sincero y decirlo también en ese momento. Porque en ese caso esa persona puede esperar un tiempo prudencial y volver para la donación. Está bien. Doctor, también ¿hay casos en la actualidad de personas que pierden la vida por no contar con sangre suficiente, un banco de sangre a disposición en ese momento? Y no es lo frecuente. Ajá, pero sucede. Pero puede llegar a suceder porque muchas veces la simultaneidad de accidentados hace que la sangre que esté de reserva, digamos, en el banco de sangre se agote. Y muchas veces suceden esos casos de politraumatismos tan graves que se agotan, digamos, todas las instancias, y si bien existen sustitutos sanguíneos, cosa en la que mucho se predica a través de una religión que también existe acá en nuestro medio, los sustitutos sanguíneos sirven hasta cierto grado. Claro. Y de ahí en más, desgraciadamente, no existe salvación, porque la sangre es un elemento natural que no se pudo fabricar. Todavía no hay sangre sintética, todavía no existe digamos, el elemento sintético que sirva para transportar el oxígeno en la sangre. Bien, doctor, muchas veces ha corrido el comentario de que en realidad cuando se trata de un pedido urgente de donantes de sangre, lo que se busca es reponer lo que ya se utilizó, entonces no es tan urgente. ¿Es así o no es así? El banco de sangre tiene una cantidad determinada de sangre o de elementos de la sangre en stock, vamos a decir, y necesita que constantemente eso sea repuesto. Así que la actitud solidaria que debería tener la gente que ocupó la sangre en esa situación de urgencia y cuya vida fue salvada, por lo menos debería ser volver a donar sangre, ¿cierto? Porque por cada unidad de sangre que se dona, uno puede salvar 4 vidas. ¿Por qué? Porque de esa unidad de sangre que yo dono, pueden obtener glóbulos rojos, pueden obtener plaquetas, pueden obtener crioprecipitados, que son elementos que intervienen en la coagulación, o pueden obtener plasma. Digamos que entonces es importante porque no todo el mundo va a necesitar glóbulos rojos, puede ser que solo necesiten plasma y así. Digamos, ilustro un poquito y no quiero ser muy médico en ese aspecto porque si no la población por ahí no me va a llegar a entender. Pero lo importante, digamos, es que lo que se busca a través del banco de sangre, y yo no soy médico hematólogo, yo ejerzo la anestesiología, por eso que estoy en contacto con los médicos del banco de sangre, es que haya un acercamiento voluntario
y continuo a través del tiempo de la gente que vaya a donar sangre. Porque resulta ser que, como te decía, un familiar entrado en años se va a operar de la cadera. El hijo de alguien se va a operar del corazón. Otro está enfermo con alguna de estas enfermedades neoplásicas o cancerosas de la médula ósea. Y ahí en ese momento la gente se agolpa y concurre y llena el banco de sangre de gente, pero y después a la semana siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Claro. Entonces lo que se busca es eso, digamos, lograr continuidad a través del tiempo. Y otra cosa en la que hago hincapié con la gente con la que hablo es que también no solo concurran en forma voluntaria, altruista, digamos, y como un gesto de amor al prójimo a donar la sangre, sino que se incluyan como donantes de lo que se llama ahora células progenitoras hematopoyéticas. Ajá. Un término muy médico y muy difícil de entender para el común de la gente, pero es lo que antes se denominaba médula ósea. Claro. Hoy día ese procedimiento ya es un procedimiento que se modernizó muchísimo. Antes, donar médula ósea significaba entrar a un quirófano, un procedimiento quirúrgico, un estrés para el paciente, para la familia. Y sin embargo ahora se hace con el mismo pinchazo donde se saca la sangre, digamos, con una preparación previa al paciente y todo, pero es por un mismo pinchazo, digamos, y un procedimiento de 1 a 2 horas, se obtienen las células que le pueden servir al individuo que en ese momento las está necesitando, porque por ejemplo puede sufrir una enfermedad de estas neoplásicas, por decirte una enfermedad, una leucemia, un linfoma o alguna enfermedad hereditaria o metabólica. Entonces, invito a la población que no solo vaya a donar sangre, sino que vaya a hacerse donante voluntario de células progenitoras hematopoyéticas. Como también invito a la población a hacerse donante de órganos. Sí, por supuesto. Porque, digamos, es hora de tomar conciencia de esto mientras seamos sanos o mientras tengamos conciencia de los actos, porque llegado el momento de urgencia, por ahí la toma de decisiones de quienes deben tomar la decisión se nubla un poco. Exacto. Y no son lo suficientemente racionales para esas cosas. Muy bien, doctor. Se nos está terminando el tiempo. Aquella persona que sintió el mensaje, que quiere tener este gesto, ¿cómo puede hacer? Irse al Dorado, en principio. Eso. Bueno. En el Banco de Sangre del Dorado todos los días tienen que ir al Banco de Sangre del Dorado. No es necesario que vayan en ayunas. Ya no es como antes que iban a donar sangre y salían de ahí medio mareados, hipotensos, y bueno, ya no es necesario que vayan en ayunas. Se recomienda que no consuman lácteos, antes de ir. Y por otro lado, lleven su DNI para prestar la conformidad y saber de la identidad del El banco de individuo. sangre creada en el SAMIC mismo. En el SAMIC mismo. Y sabes que antes de terminar, redondeo, ¿quiénes pueden donar sangre? Todos los individuos jóvenes, sanos, de 18 a 65 años, hombres o mujeres. Las mujeres embarazadas no, las mujeres que están dando de mamar no. Si te hiciste un tatuaje que tenga más de 1 año de duración, puedes donar sangre. Si te operaste una cirugía mayor de hace más de 1 año, también puedes donar sangre. ¿Qué otro detalle importante? Así que la gente por ahí pregunta. Bueno, creo que eso es todo. Básicamente Sí. eso. En principio tener el gesto y ahí se van a Exactamente. asesorar lo Sí, suficiente. sí. Bueno, y a perder el miedo, porque en realidad uno sale más contento porque está ayudando. Exactamente, a perderle el miedo y a tener ese gesto con el prójimo. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Compartimos una pausa, enseguida regresamos.